Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de las actividades del tema de inglés que nos corresponde en esta nueva unidad. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Por situaciones personales no se les ha podido impartir esta clase de forma presencial como se ha venido desarrollando y obviamente se los hace de forma sincrónica. Pero sin embargo se les va a proceder a desarrollar la clase explicativa en relación al tema que ustedes tienen, la cual es de obligación de ustedes que deben revisar para que ustedes puedan desarrollar su tarea. A continuación, ustedes, como ya es de costumbre, vamos a ver el formato para recursos de aprendizaje tarea. Estamos en la unidad 4, gramática inglesa. Vamos a ver el tema número 1 y vamos a ver los artículos en inglés. Tienen ustedes el tipo de tarea, el objetivo de la tarea y a continuación tienen las instrucciones. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 4, tema número 1. Pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. ¿Qué tienen que hacer en esta clase? Dice, desarrolla las siguientes actividades, contesta las siguientes preguntas. La primera dice, ¿cuándo se usa el artículo indefinido? Mencione dos ejemplos. Ustedes tienen que indicar en español cuándo se usa el artículo indefinido. Los ejemplos que ustedes vayan a proporcionar tienen que ser tanto en español como en inglés. La siguiente actividad dice, el artículo indefinido posee género, ¿es verdad o es falso? Tienen que poner ahí si es verdad, si es falso y por qué. Tienen que dar una explicación. La siguiente actividad dice, el artículo indefinido se usa solo para la forma singular de los sustantivos. Aquí tenemos verdadero y falso. Tienen que marcar si es verdadero o en todo caso esta aseveración es falsa. Y por último, la cuarta actividad dice, el artículo indefinido posee género, sí o no, y tienen que indicar el por qué. Esas son las actividades, un deber bastante pequeñito que tienen para la presente semana. Recuerden que deben entregar el trabajo de forma escrita, clara y ordenada, deben cumplir con todos los requerimientos, dentro de ellos la rotulación de la hoja previo al desarrollo de la tarea. La hojita donde van a desarrollar la tarea tiene que estar rotulada. Tienen que leer las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y al final tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos ya en unidad número 4, casi cerca de llegar al final con el tema de los artículos en inglés de la semana 1 del 22 de mayo del 2023. Esta tarea permite entregas justamente desde el 22 de mayo. La fecha límite de entrega es el 30 de junio y la fecha de publicación de calificaciones de esta unidad y de todas estas tareas será hasta el 5 de julio del 2023. Esos son los tiempos, los intervalos de tiempo en los cuales ustedes tienen que presentar estas y todas las tareas. Esas son las actividades y continuamos con el desarrollo del contenido en relación a este tema importante. Vamos a ver cuáles son las características y vamos a ir haciendo una explicación en relación a este tema interesante, que son los artículos en inglés. Igual que los artículos en español, vamos a ver, tienen una pequeña concordancia. Vamos a ver las características fundamentales, cómo están constituidos dentro del idioma inglés y cuál es su traducción al español. En este sentido, los artículos son elementos gramaticales que modifican al sustantivo. Existen dos tipos de artículos en inglés: el definit, que es definido o indeterminado, y el indefinit, que es el indefinido o indeterminado. Dicho en otros términos, en inglés tenemos dos tipos de artículos, el indefinido y el indefinido. Vamos a ver cuáles son cada uno de ellos. Los artículos en inglés, indefinite article o artículo indefinido. En primera instancia, vamos a ver este artículo indefinido. Vamos a ver cuáles son las características de este artículo. Listo, continuemos. Entonces vamos a ver. El artículo indefinido, como su nombre indica, no define al sustantivo. Eso quiere decir que divaga. Es decir, no se refiere a un objeto de forma directa y concreta.
En inglés hay dos clases de artículo indefinido. En este sentido tenemos dos formas, que es el a y también el an, y vamos a ver cuándo se utiliza cada uno de ellos. Se usa cuando el objeto no es específico. Por ejemplo, there is an apple on the table. Hay una manzana sobre la mesa. No estamos identificando, no le estamos describiendo, no estamos precisando el tipo de manzana, ¿no es cierto? Entonces ahí nosotros utilizamos el artículo indefinido. En esta oración, ¿cuál es el artículo indefinido? Dice, there is an apple. En este caso, an es uno de los artículos indefinidos. Entonces aquí este an obviamente está divagando sobre el sustantivo que en este caso es apple, es manzana. There is an apple on the table. Hay una manzana sobre la mesa. Ahí nosotros, si ustedes pueden ver, observar, apple es un sustantivo que inicia con una vocal. Aquí nosotros tenemos una vocal. Esa vocal, cuando un sustantivo inicia con una vocal, se utiliza el artículo indefinido an. En este sentido, todos los sustantivos que inicien con una vocal se tiene que poner el artículo a. Otra de las características del sustantivo perdón, del artículo indefinido es que no poseen género, por lo que es un artículo se puede determinar que es neutro. Por ejemplo, a computer, a chair, a bottle. Entonces aquí nosotros tenemos la determinación. En este caso, si nosotros vemos, aquí tenemos otro artículo, la otra forma del artículo indefinido, que es a. Si nosotros tenemos aquí todos los sustantivos, tanto computer, child, bottle, tenemos con el artículo a. Ahora, ¿cuándo nosotros utilizamos el artículo a? ¿Cuándo nosotros podemos poner delante de un sustantivo el artículo a? Cuando el sustantivo empiece en una consonante. Si nosotros vemos aquí el primer sustantivo computer inicia con la letra C, la letra C. Child, de igual forma, inicia con la letra Z, que es la letra C. Boodle empieza con la letra B, que corresponde a la letra B. Entonces, todos los sustantivos que empiecen por una consonante utilizan el artículo a, mientras que todos los sustantivos que empiecen con una vocal utilizan el artículo an. Esos tienen que tener muy en cuenta el momento de utilizar los artículos. Se usa solo para formar singulares a los perdón, se usa solo para la forma singular de los sustantivos. Eso quiere decir, cuando el sustantivo se encuentre pluralizado, no se puede utilizar el artículo indefinido. Cualquiera de las dos formas, tanto a como an, no se puede utilizar cuando el sustantivo obviamente esté pluralizado. Por ejemplo, si aquí tuviéramos doors con la S al final, yo ya estoy diciendo puertas. Entonces ahí ya no puedo utilizar el a, ya no puedo utilizar el artículo a. Ahí yo tengo que utilizar el artículo definido, en este caso de. Pero en este caso, como todos los sustantivos están singularizados, towel, toalla, está en singular, table, mesa, está en singular, door, puerta, está en singular, ahí sí está correcto la utilización. Digo a towel, a table, a door, una toalla, una mesa, una puerta, una computadora, una silla, una botella. Entonces ahí tenemos la determinación. Su forma habitual es a menos que preceda una vocal, pues en ese caso sería an, lo que les acabo de decir. Todo sustantivo que empiece con una consonante se utiliza con una vocal, con el artículo a, mientras que si inicia con una vocal el sustantivo, se utilizará el artículo a. La excepción de esta regla ocurre con la vocal U. Si la U tiene un sonido consonántico, es decir, como la Y o como yo, debe usarse la forma A. Esto se ve mucho más claro en los siguientes ejemplos. Por ejemplo, a university. Es como que aquí tuviéramos una I, university. Entonces ahí nosotros sí podemos poner el artículo A. A union,
Aquí es como que estuviera una Y, en la Y, union. Entonces igual utilizamos con el artículo a. Utopia, aquí igual utilizamos el artículo a. Si en cambio el sonido de la U es vocálico, como la A, por ejemplo, debe usarse el artículo an. Veamos el siguiente. Por ejemplo, tenemos a uncle. Uncle directamente va directamente sobre la vocal, el sonido. Y por lo tanto, nosotros tenemos que utilizar el artículo a. An update inicia con U, update. Se menciona clarito la vocal U. An ulcer igual ulcer, directamente va sobre la vocal, el sonido. Ahí nosotros sí utilizamos el artículo an. Ya saben, an cuando el sustantivo empieza con una vocal, a cuando el sustantivo empieza con una consonante. Esa es la regla general en cuanto al uso de los artículos. Atención, en inglés la pronunciación marca la diferencia muchas veces. La consonante H, la letra H, es un claro ejemplo. Y yo les había ya mencionado anteriormente, en clases anteriores, que en español nosotros tenemos solo un tipo de H, que es la H que no tiene sonido. Pero en inglés nosotros tenemos dos tipos de H. La H justamente que no tiene sonido y otra H que se le conoce como la H aspirada y que en el momento de pronunciarse se pronuncia como una J. Y vamos a ver. Dice, en inglés la pronunciación marca la diferencia muchas veces. La consonante H es un claro ejemplo. Si es muda, se debe anteponer la forma an. Eso quiere decir, si la H no tiene sonido, tiene que ponerse an. Por ejemplo, an or. Si nosotros vemos directamente va la actividad sobre cuál? Sobre la vocal va el sonido, ¿no es cierto? An or. Entonces ahí sí nosotros podemos poner. Y en cambio la H es sonora, eso quiere decir que se pronuncia como una J, el artículo debe ir una A. Por ejemplo, a horse, a horse, esta ya se escucha como una J, ¿no es cierto? A horse, un caballo. A house, house, casa. Y esa H es una H aspirada y se pronuncia como una consonante, en este caso como una J. Esas son las características fundamentales en relación a la utilización también del artículo indefinido y obviamente también con el precedente que obviamente tenemos que tener muy en cuenta en relación al sonido de la H, de esta consonante. En inglés tenemos dos tipos de sonidos de la H. Una H que no tiene sonido, la H muda que se le conoce, y la otra H, la H que es aspirada y que se transforma en una J el momento de pronunciar. Eso en cuanto a los artículos indefinidos. Ahora vamos a ver los artículos en inglés, los definidos artículos o artículos definidos. El artículo definido es aquel que determina el sustantivo. No posee género. Eso quiere decir que sirve tanto para el masculino como para el femenino. El artículo de, y obviamente el artículo definido, obviamente tiene solo una forma, a relación del indefinido. El indefinido tiene dos formas, tiene a y an. En cambio, el definido solo tiene una forma, que es de. De, y me había olvidado de eso, la traducción que significa, de se traduce al español como los artículos el, la, los, las, mientras que a y an se traducen al español como un y una. Esa es la traducción de los dos, tanto del artículo indefinido, un, una, y el artículo definido, el, la, los, las. Por ejemplo, tenemos de flower, la flor, de sofá, el sofá, de water, el agua, y así sucesivamente. Se puede usar para referirse tanto a la forma singular como al plural de los sustantivos. Por ejemplo, tenemos de banana, estoy diciendo la banana, de bananas, las bananas. Obviamente, si nosotros hacemos una analogía, hacemos una comparación, recordemos que de se traduce al español como el, la para el singular y los y las para el plural. Otra de las características es que se usa cuando algo es único en su especie o naturaleza. Por ejemplo, el sol es único. The sun sits in the west. Existe solo un sol y un solo oeste. The sky is the blue. Solo existe un cielo y es azul. Entonces tenemos the sky is blue. Entonces dice el cielo es azul.
Entonces ahí se cumple la regla ortográfica que dice que se usa cuando algo es único en su especie. Casos en los que no se utilizan el artículo o los artículos. No se usa un artículo en muchos casos para sustantivos no contables. Veamos el caso de hour y time. Mientras hour es hora, se puede contar. No sucede lo mismo con time. El tiempo nosotros no podemos contar. Las horas sí, pero el tiempo no podemos contar. Por ejemplo, tenemos aquí en oraciones tanto lo correcto como lo incorrecto. Dice, we have been waiting for an hour. Entonces aquí tenemos la utilización del artículo an antes de hour. Vamos a ver, esa es la forma correcta. Y la forma incorrecta dice, we have been waiting for a time. Este a ya no se utiliza. Y obviamente, de acuerdo a la regla ortográfica que habíamos visto anteriormente, el tiempo nosotros ya no podemos contar. Aquí estamos indicando una contabilidad sobre el tiempo y por lo tanto está mal estructurada esta oración. En este caso se diría que we have been waiting for some time. Ese sería lo más correcto, siempre utilizando el some para poder determinar una especie de contabilidad de tiempo. Entonces, aquí tenemos we have been waiting for some time. En caso que en los que el significado puede cambiar al usar un sustantivo no contable, por ejemplo, tenemos there are chocolate from Switzerland, o podemos decir there's chocolate from Switzerland. Aquí nosotros tenemos la utilización en esta primera etapa de el a, si nosotros podemos ver como artículo, que obviamente tiene una inferencia directa sobre el chocolate. El chocolate nosotros sí podemos contar y por lo tanto sí se lo puede utilizar. En el segundo caso, a diferencia del primero, hay varios tipos de chocolate y en el de Suiza es uno de ellos. Entonces ahí nosotros vamos determinando la utilización. Otro de los aspectos en los cuales no se puede utilizar el artículo es no se usan artículos para ideas abstractas. Por ejemplo, beautiful, algo que nosotros no podemos ver, belleza, o el amor, la ira. Ahí nosotros no podemos utilizar ninguno de los artículos. Por ejemplo, correcto sería beauty is the eye of the beholder. O lo incorrecto es la utilización es de beautiful. Entonces aquí, de acuerdo a la regla ortográfica, nosotros no podemos utilizar un artículo con un sustantivo abstracto, algo que sentimos, pero que no podemos ver. Entonces es un sustantivo abstracto. No se usan artículos para referirse a sustantivos propios. Y eso sucede incluso en español. Ojo, no se puede utilizar artículos en nombres de personas, en países, en ciudades, en todos los que sean nombres propios, excepto cuando estos artículos estén incorporados dentro de un nombre. Entonces aquí, por ejemplo, nosotros utilizamos para decir la María, la Susana, el Pedro, el Juan. No, ahí estamos utilizando mal. Con sustantivos propios en ningún lado es permitido utilizar artículos. Las únicas excepciones son los nombres de países que incluyen los sustantivos en común. Por ejemplo, reino, estado, república, entre ellos está the United Kingdom. Entonces aquí tenemos the United. Ahí sí nosotros podemos utilizar, porque obviamente está dentro de su estructura, está el de. The United States of the Czech Republic. Dice los Estados Unidos de la República Checa. Ahí igual podemos utilizar. También se debe utilizar con artículos de, por ejemplo, de Netherlands. Entonces ahí Netherlands es el nombre de un país, pero este ya está incluido desde el inicio. Es una determinación. Solo en esos casos se puede utilizar. En cuanto a los artículos definidos e indefinidos en inglés, ya habíamos visto los artículos en inglés a, an y de son formas gramaticales que anteceden al sustantivo y aportan información sobre él. Por ejemplo, a cat, un gato, an umbrella, una sombrilla, un paraguas, the dog, el perro, y así sucesivamente. A y an es un artículo indefinido en inglés que se usa junto a un sustantivo. Singular, esa es la característica de la utilización del artículo indefinido. Tiene que estar en singular para nombrar por primera vez
significa una traducido al español. Por ejemplo, tenemos il voy a car, compraré un auto. En cambio, el artículo definido de en inglés se utiliza junto a sustantivos singulares y también plurales cuando se lo conoce y se lo quiere mencionar. Y su traducción al español corresponde a él, la, los y las. Por ejemplo, the computer that I've bought is great. La computadora que he comprado es genial. Entonces ahí estamos, de computer, estoy diciendo la computadora. Entonces está determinando género y también está en singular. Yo puedo decir de computers igual y ahí ya cambiaría. Entonces estoy diciendo las computadoras. Recuerden que este de sirve para nombrar tanto a los sustantivos en singular o en plural, mientras que el artículo indefinido solo puede ser utilizado en singular, nada más. An, el artículo indefinido en singular, es decir, solo se puede usar junto a sustantivos singulares. Por ejemplo, she will buy a computer. Ella se compró una computadora, dice. Entonces ahí siempre se va a utilizar a y an para los sustantivos que se encuentren en singular. A se usa cuando la palabra siguiente comienza con una consonante. Eso quiere decir cuando el sustantivo al cual va a acompañar este artículo A empieza con una consonante. An se utiliza cuando la siguiente palabra comienza con una vocal. Dicho de otra manera, an se utiliza cuando el sustantivo al cual va a inferir, al cual va a acompañar, empieza con una vowel, empieza con una vocal. Por ejemplo, Wendy is eating an apple. Apple inicia con una vocal, vowel, y por lo tanto tiene que utilizar un artículo, el artículo indefinido an. El artículo indefinido I am en inglés, a diferencia del español, no tiene género masculino o femenino. Es el contexto el que determina la traducción. Por ejemplo, it's a nice day today. Es un lindo día hoy. It's a nice day today. Es un lindo día hoy. De hecho, es una bonita frase además. Entonces, a es el artículo indefinido. Nice es lindo y este nice, este sustantivo, inicia con una consonante, con una N. En cambio, el otro dice, she is a beautiful girl, es una bella muchacha. Entonces, beautiful como tal, de hecho, esto es un adjetivo, también es un adjetivo calificativo. En este caso, este adjetivo calificativo inicia con la letra B, con una consonante, y por lo tanto se utiliza solo el artículo indefinido a. Excepciones. Se usa a y no an si la palabra siguiente comienza con una letra U, pronunciada como un diptongo y no como vocal. Por ejemplo, tenemos Liam is studying at university. Se usa a y no an si la palabra siguiente comienza con una H que no se pronuncia. Por ejemplo, see you in the hour. Entonces ahí son excepciones de reglas que nosotros también hemos visto ejemplos anteriores. Uso de a y an, a y an como artículos indefinidos se usan para referirse a algo por primera vez. Por ejemplo, a car, a day, a person, an hearing. Ahí tenemos las determinaciones. También para referirse a uno de muchos. Por ejemplo, a song, a tribe, an answer. Para traducir nombres de profesiones u oficios. Por ejemplo, a teacher, an editor, an director. Definir el significado de una persona, animal o cosa. For example, an elephant, an tiger, and a book. An elephant, a tiger, a book. Aquí nosotros tenemos y vemos cómo se utilizan de acuerdo a la primera letra que inicia cada uno de los sustantivos. Elephant inicia con la vocal A, por lo tanto utiliza el artículo an. Tiger inicia con la letra T, por lo tanto utiliza solamente a dentro del sustantivo indefinido. Book inicia con la letra B y por lo tanto se utiliza con a, y así sucesivamente. En cuanto a de, el artículo definido de es un artículo indefinido que se usa para hacer referencia a información conocida o vieja. Se usa cuando está claro a quién o de quién se está refiriendo, por lo tanto es un artículo definido. Aquí hay un pequeño error de imprenta, aquí está indefinido, no el artículo de no es indefinido, el artículo de simplemente es definido. Aquí tenemos un error
que hay que corregirlo más adelante. Entonces, esa es la determinación. Entonces dice que se utiliza para hacer referencias a información conocida o vieja, se usa cuando está claro a quién o de quién se está refiriendo. Por ejemplo, the book, yo ya sé a quién me estoy refiriendo a qué libro. Was good, but the magazine wasn't. Dice the traduce information o la traducción de la información es vieja, que fue mencionada ya antes. Obviamente esta oración está en el pasado porque está conjugada con la forma verbal del verbo to be en pasado, en este caso el was. El artículo definido de en inglés, a diferencia del español, no tiene género, masculino o femenino, ni número singular o plural. Es el contexto el que determina la traducción, por ejemplo, de house is beautiful, la casa es bella. The exam was difficult, el examen fue difícil. The house are beautiful, las casas son bellas. Aquí está, en la primera tenemos house, acá tenemos the houses are beautiful, entonces ya cambia y se transformó al plural. Estamos hablando de las casas son bellas. The exams were difficult, los exámenes fueron difíciles. Entonces tenemos un singular y el plural en cada uno de los ejemplos. Ya habíamos visto las reglas gramaticales en cuanto al uso de se utiliza para referirse a algo específico que ya se ha nombrado antes o que el interlocutor entiende porque está implícito en el contexto. For example, the house, the floor, the bank, the tires. Tenemos para referirse a un sustantivo común, hay un solo sustantivo de esa clase. Por ejemplo, the world, uno solo, el mundo es uno solo. The sun, el sol es uno solo. The moon, la luna es una sola. The police, la policía es una sola. The army, el ejército es uno solo. Combinarse en las preposiciones of, por ejemplo, the capital of Ecuador, por ejemplo, la capital de Ecuador. The history of, esos son ejemplos en cuanto a combinarse con preposiciones. La preposición en este caso es of, que indica de qué es capital y la historia de. Entonces es una preposición of, de tiempo. Forma parte de la construcción superlativa, por ejemplo, the best, the biggest, the most important. Introducir el nombre de instrumentos musicales, por ejemplo, de piano, de violín, de guitar. Introducir sustantivos plurales o abstractos cuando se hace referencia a uno en particular o un grupo específico. Por ejemplo, the children at the school. Tenemos igual aquí, tenemos una preposición de lugar, está at. Dice los niños de la escuela. The children at the school. The people in the company, the wines of Spain, the history of my country, la historia de mi pueblo, la historia de mi ciudad. Ahí lo pueden utilizar. Referir a un colectivo de personas junto al adjetivo, por ejemplo, the British, the employed, también se los puede utilizar para referirse a colectivos de personas, uniones o grupos de personas, junto al nombre de ríos, mares, océanos, desiertos o cadenas montañosas. Por ejemplo, de Nile, de Atlantic Ocean, del Sahara, de Alps, en los siguientes países, por ejemplo, de USA, de US, de Ukraine, de Netherlands. Ahí tenemos la determinación igual. De o cero article. Vamos a ver cuáles son las diferencias entre estas dos posturas, entre estas dos determinaciones. No se debe utilizar de junto a breakfast, por ejemplo, lunch, tea, dinner. Eso quiere decir a nada de los niveles de comida. El desayuno, el almuerzo, un té o la merienda. Ahí tenemos breakfast, lunch, tea o dinner. Por ejemplo, we that lunch at 12:30, por ejemplo, a las 2:30. Ahí no se debe utilizar el artículo de. No se debe utilizar de en las expresiones go home, go to bed, go to work. Cuando estamos enviando, son verbos de hecho, son verbos de movimiento. Go home, ir a la casa. Go to bed, ir a tu habitación. Go to work, ir a tu trabajo. No se debe utilizar de con sustantivos incontables o sustantivos contables. Plurales cuando se habla en general. Por ejemplo, I enjoy music.
y no I enjoy the music. Eso está mal. Directamente simplemente es I enjoy music, nada más. No se tiene que utilizar este de. Este de aquí está mal utilizado. Está mal utilizado dentro de la estructura de la oración. Junto con las palabras, no se puede utilizar el artículo de junto con las palabras school, escuela, hospital, hospital, university, universidad. No se usa de cuando se refiere al lugar como institución y se utiliza de cuando se refiere a un lugar como sitios específicos. Por ejemplo, Mary is a student at university. Ahí, obviamente, se podría, de un ejemplo, utilizar. Her mother went to the school to speak to the teacher. Entonces ahí lo podemos utilizar. Ejemplos de artículos indefinidos e indefinidos. El definido, por ejemplo, tenemos the door is open. La puerta está abierta. The door is open. Ahí tenemos correctamente identificado. En cuanto al indefinido, it's an open door. Cambia la estructura de la oración. It's an open door. Este it's es la contracción de it is. It is an open door. Pero yo quiero hacerle con la contracción it's an open door. Es una puerta abierta, dice. La primera dice the door is open. La puerta está abierta, pero la segunda dice es una puerta abierta. It's an open door. Definido, did he buy the computer he wanted? Él compró una computadora que quería. El indefinido, did he buy a computer? Él compró una computadora, nada más. Entonces ahí tenemos las dos utilizaciones, obviamente con los mismos ejemplos, pero obviamente cambian de acuerdo a su estructura. Tenemos el definido, I need all the apples, necesito todas las manzanas. Indefinido, I need a tomato and an apple, necesito un tomate y una manzana. Entonces, ahí está determinando. Y aquí tienen ustedes un sinfín de ejercicios en los cuales ustedes tienen que ir refiriéndose, tienen que ir analizando, tienen que ir viendo. Aquí está bien determinado cuándo se utiliza un artículo definido y cuándo se utiliza un artículo definido. Tienen una serie de ejercicios. Por razones de tiempo, llegamos ya acá a la parte final. Los últimos ejercicios, obviamente ustedes lo van a seguir repasando en casa. Prácticamente está determinado cómo ustedes pueden identificar la utilización tanto del artículo definido como del artículo definido. De esa manera, prácticamente, ustedes tienen toda la información pertinente en relación a la tarea que ustedes tienen planificada para la presente semana. Señores y señores, me despido de todos ustedes. Les deseo un excelente fin de semana, un excelente feriado y nos estaremos viendo hasta la próxima semana. Señores y señores, una feliz noche.